Bien, ahora vamos a dar paso a tratar uno de los temas muy importantes también que tiene relación con los elementos del tipo. Este es el segundo bloque de mi intervención. Los elementos del tipo son la conducta, el sujeto, el objeto y las circunstancias de tiempo, lugar. Bueno, en cuanto a estas circunstancias hay una que se suma a la doctrina, lo rechazado, mientras que jurisprudencialmente se ha tratado de introducir y reconocer en ciertas legislaciones o en ciertos aspectos jurisprudenciales, más de pronunciamientos o decisiones judiciales, como es el modo. Entonces tendríamos tiempo, lugar y modo. Bien, la primera, la acción. La acción es activa y pasiva. La acción a su vez tiene elementos internos o aspectos internos y externos. Los aspectos internos están reservados para los elementos subjetivos y los aspectos externos para los elementos objetivos del tipo. Elementos subjetivos y objetivos del tipo. ¿Qué son los elementos objetivos? Los elementos objetivos del tipo son elementos externos que determinan la realización de un hecho externo, mientras que los elementos subjetivos, en cambio, son elementos que dotan de una significación personal a la realización del hecho. Estos son los elementos subjetivos. Y los elementos subjetivos son el dolo, la imprudencia o la culpa. El segundo, en cuanto al sujeto, el sujeto es activo y pasivo. Cuando uno da lectura a la redacción de los tipos penales, por ejemplo, el texto suele leerse o suele escribirse o registrarse de la siguiente manera, cuando dice el que matare a otro. El que es el sujeto activo, el otro, matare a otro, el otro es el sujeto pasivo. En cuanto al sujeto activo, el sujeto activo lo puede ser cualquier persona, cualquier sujeto activo, caracterizado en algo indeterminado, pero determinable. Esto es, caracterizado en algo indeterminado, pero determinable. Por ejemplo, la madre embarazada, el menor de edad, el extranjero. Sujeto activo se ha venido manifestando, se ha venido sosteniendo por la doctrina, hoy hay una excepción, en que el sujeto activo lo puede ser tan solo la persona natural. Aquí hay que determinar que hay una excepción. Y la excepción es que las nuevas legislaciones van reconociendo la responsabilidad de la persona jurídica. Por tanto, entonces se determina un desafío frente al principio societas del inquer non potest, donde se decía que las sociedades o las personas jurídicas no son sujetos de acción. El proceso penal es de acto. El proceso penal es de acto, investiga una acción y luego la pretensión punitiva es de autor. Este es un gran problema que no se encontraría en las personas jurídicas. Desde mi punto de vista, esto conlleva consecuencias positivas y negativas, reconocer la responsabilidad penal de la persona jurídica. Positiva sí, por cuanto se advierte un buen razonamiento, un buen desarrollo dogmático para poder reconocer la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, pretender el restablecimiento y la vigencia de la paz jurídica a través de esos mecanismos de lesión de bienes jurídicos, a través de las personas jurídicas. Cuando una persona natural hace uso de la persona jurídica o la estructura jurídica para llegar a cometer sus delitos. Bueno, esto hay algunos pronunciamientos en doctrina alemana donde se dice que, bueno, el derecho administrativo no está tan bien visto, el derecho administrativo no ha sido tan efectivo frente a la sanción de estas conductas y por tanto se llega a hacer uso de un ámbito de última ratio que es el derecho penal. También hay unas críticas, esta sería la parte negativa, la crítica en cuanto a la estructura dogmática del tipo penal. Esto es, en cuanto a la antijuricidad formal y material, el desvalor de acto y el desvalor de resultado. ¿Cómo configuraríamos esto? ¿Cómo configuraríamos el mismo en cuanto a la culpabilidad del juicio de reprochabilidad a quien se la hace? Bueno, este es un tema sumamente importante que no quiero entrar a tratarlo ahora. Se requiere mucho más tiempo y esto sí es un tema complejo. Bueno, vuelve entonces el sujeto activo, se plantea una excepción. El sujeto activo ya no es solo la persona natural, también puede ser la persona jurídica.
En suma, dentro de la responsabilidad penal, el sujeto activo responde por autor o partícipe. Sujeto activo es quien cumple el tipo penal. Quien cumple el tipo penal, quien realiza el tipo penal. Dentro de los sujetos tenemos varias clases: sujeto activo calificado, cualificado, de régimen especial y sujeto activo común, y un último plural o particular. El sujeto activo calificado es el cargo el que representa o caracteriza, es el cargo el que va a tener mucho que ver para poder reconocer como tal al sujeto activo calificado. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Este es un ejemplo, los funcionarios públicos. En el caso de los sujetos activos calificados. En el caso de los sujetos activos cualificados se refiere a la cualidad del sujeto activo. Por ejemplo, madre embarazada, menor de edad, extranjero. Tiene mucho que ver con la cualidad del sujeto activo. En los sujetos activos de régimen especial, en cambio, se contienen los sujetos activos, los militares, los menores de edad, personas que tienen una dignidad legal, extranjeros que tienen inmunidad y por tanto fueron. Y por último, el sujeto activo común. Bueno, el sujeto activo común es el que se sujeta al derecho penal común, lo somos todos. Hay también un sujeto activo plural y particular. Bueno, esto tiene más una relación con la configuración de tipo penal y la realización misma por parte del sujeto activo, la configuración de tipo penal. Hay ciertos tipos penales que requieren para su configuración la participación de una pluralidad de sujetos activos, como la asociación ilícita, mientras que hay otros tipos penales que para su realización es suficiente con la participación de un solo sujeto activo, como la mayoría de los tipos penales. En cuanto al sujeto activo, el sujeto activo es imputable e inimputable. El imputable es el que tiene capacidad de comprensión de la ilicitud y autodeterminación. El inimputable es el que no tiene capacidad de comprensión de la ilicitud y autodeterminación. En el caso del autor imputable, se presume, la imputabilidad se presume, la inimputabilidad tiene que probarse. Bien. Yo quisiera hacer una pequeña pausa rápida para hacer una explicación de esto de los delitos en cuanto al sujeto activo, que se habla calificado, cualificado, régimen especial. Esta división tiene una característica muy importante con relación a la configuración del tipo penal. Es la configuración del tipo penal la que va a determinar la clase de sujeto activo. Por esto hablábamos en el caso del sujeto activo calificado. Tiene que ver mucho con el cargo que desempeñan. Los funcionarios públicos, por ejemplo, podrían ser sujetos activos del tipo penal de peculado. Ese tipo penal de peculado a su vez pasa a reconocerse como un tipo penal especial. Acá se habla en lo que se reconoce en la doctrina del intranius y el extrañus. Bien, el intranius, el que hace parte, se reconoce como sujeto activo de este delito. El funcionario, solo el funcionario, puede reconocerse como sujeto activo del delito de peculado, es decir, se requiere ciertas condiciones especiales del sujeto activo, está revestido de esas características o condicionamientos para ser reconocido como sujeto activo calificado. Mientras que el extraño, en cambio, no puede ser. El extraño vendría a ser un sujeto activo común. Esto es simplemente una puntualización. Hace años, en el año 2007 a 2010, se generó una gran discusión en España cuando se reconocían los tipos penales en el ámbito laboral, los delitos urbanísticos. Ahí se generó una gran discusión muy interesante, donde se pretendía discernir si ese tipo penal era un tipo penal especial o como se hablaba de la calidad del sujeto activo. Se hace referencia a lo dicho por Roxin, la redacción de los tipos penales, el supuesto hecho, el precepto legal comienza diciendo el que mataría a otro. Entonces, cuando se hace uso de esa expresión el que, se podría decir que el que hace referencia a todos, por tanto sería un sujeto activo común. Pero hay una excepción ahí, se plantea una excepción. El que también involucra a un sujeto activo que en determinado momento podría ser especial. Bueno, eso es una discusión muy interesante. Esto tan solo para determinar que la calidad del sujeto activo tiene una relación directa con la configuración del tipo penal. Bien, luego el objeto. El objeto es material y es jurídico. El objeto material, un elemento del tipo penal, lo habíamos dicho, es el objeto. Es material y jurídico. El objeto material es aquel sobre el cual recae la conducta típica.
tienen que ver con la realidad empírica, material e inmaterial. Ahora explico qué es lo único y lo otro. Luego tengo el objeto jurídico. El objeto jurídico es un derecho en ideal protegido. Ahora voy a la explicación. En el caso del objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es el objeto sobre el cual recae la conducta típica, hemos dicho. Por ejemplo, en el caso del hurto, la conducta típica de sustraerse, de aprender la cosa, recae sobre el objeto material. Puede ser un vehículo, una cosa en definitiva. Si estamos hablando del hurto, ¿verdad? La cosa que es aprendida, ese es el objeto material, la cosa que es sustraída. Ese sería el objeto material. ¿Y el objeto jurídico cuál sería? El derecho. Vendría a ser el patrimonio protegido, ¿verdad? ¿Qué es esto de la realidad empírica, material y inmaterial? La realidad empírica material tiene que ver precisamente con esa realidad del bien reconocido como tal, el bien que se sustrae, lo material, sustraigo lo material. Lo inmaterial, en cambio, es lo contrario, como el caso de la injuria. Ahí hay una pequeña discusión. El tema de la injuria, lo material y lo inmaterial. Bueno, solo para que se entienda esto. Ahora voy a lo jurídico. El objeto jurídico hemos dicho que es un derecho en ideal protegido. El objeto jurídico no es más que el bien jurídico, tiene una relación directa con el bien jurídico. El bien jurídico a su vez sirve de base de interpretación y configuración del tipo penal. Esto es importante tener en cuenta. Se toma en cuenta el bien jurídico para configurar el tipo penal y para interpretar el tipo penal. ¿Y qué es el bien jurídico? El bien jurídico es un valor, es un ideal sobre el cual descansa la armonía, la seguridad social. Esto es un bien jurídico, un valor, un ideal sobre el cual descansa la armonía, el bienestar y la seguridad jurídica. Este bien jurídico, como lo hemos dicho, sirve de base para una interpretación, para una guía material frente al tipo penal. También sirve para determinar los bienes jurídicos más graves y los menos graves, también para clasificar en grupos los tipos penales. En cuanto a los más graves y menos graves, se verifica que las conductas que lesionan los bienes jurídicos colectivos son los delitos más graves y los menos graves los bienes jurídicos individuales. Ahí se habla en doctrina bienes jurídicos individuales y supraindividuales. También se dice que sirve para hacer una clasificación de los tipos penales. Esto es fácil dar cuenta cuando uno abre un índice de un código penal. Uno puede ver cómo, de acuerdo al bien jurídico, se van clasificando los tipos penales. A los bienes jurídicos se les dedica capítulos, mientras que a los mecanismos de lesión de bien jurídico se les dedica títulos. Esto en cuanto a la acción, sujeto y objeto. Ahora paso a la última. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Bien. Esto, a mi juicio, también es otra característica muy importante, sumamente importante. Y es importante para los fiscales, cuando se habla de la teoría del caso, es importante para los elementos policiales cuando van a realizar sus famosos partes policiales, es importante para los abogados en el libre ejercicio cuando redactan las denuncias, ¿verdad? Cuando redactan las acusaciones particulares. ¿Por qué? Las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en varias de las sentencias, recuerdo en mi paso por la Corte Provincial, siempre solíamos tomar en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y modo como parte de los presupuestos fácticos de configuración de una conducta presumiblemente punible. ¿Qué quiero decir con esto? Las denuncias, primero, están obligadas a dar cuenta respecto de la realización de la conducta. Como hemos venido explicando, la realización de la conducta es fáctica, luego se traduce jurídicamente. El supuesto hecho fáctico, luego el supuesto hecho jurídico, lo que se decía con el tal pestán. Entonces, las circunstancias de tiempo, lugar y modo son reglas infranqueables a la hora de redactar la realización de la conducta. Cuando se dice la relación de los hechos está sujeto a un tiempo, lugar y modo. Entonces, si el elemento policial va a redactar su parte policial y va a poner en conocimiento de la autoridad fiscal o una autoridad policial, tiene que referir necesariamente el tiempo, luego el lugar y luego el modo de consumación de la conducta. Ahora me amplío. Es lo propio, no solo con el elemento policial, también con el fiscal, cuando redacta, ¿verdad?, ese pronunciamiento, esa decisión de indagar o de esa decisión de instruir. O el mismo pronunciamiento fiscal, que se conocía como ese dictamen fiscal, ese mismo pronunciamiento fiscal es el que tiene que tomar en cuenta los presupuestos fácticos.
Lo propio también el juez, como va a dictar sus resoluciones. Ese principio de congruencia entre lo fáctico y lo jurídico también hace referencia a esto. Ahora bien, ¿qué es el tiempo? El tiempo, como su nombre lo dice, refiere al día, la hora, el mes y el año en que se consumó la conducta. ¿Bien? El lugar, en cambio, refiere al espacio geográfico donde se ha realizado la conducta, el escenario, el espacio físico, geográfico, donde se realizó la conducta, donde se reconoce como la escena del delito. Ese es el lugar. Pero a su vez, el lugar también tiene una relación directa con la competencia del juez, del operador de justicia que va a resolver. Olvidaba un poco una característica respecto del tiempo. Es importante también, vuelvo acá al tiempo. El tiempo me alecciona la institución de la razonabilidad de persecución penal. Ese poder de persecución penal estatal tiene un tiempo. ¿Y por qué? Por la institución de la razonabilidad de persecución penal. Esto es lo que la Corte Interamericana se ha dado por llamar plazo de razonabilidad en varios de sus fallos. Entonces, a partir del momento del tiempo, la fecha en que se consuma, comienza la contabilidad de la razonabilidad, del plazo razonable, porque no se puede perseguir por toda la vida una persecución penal procesal eterna, por toda la vida. Bueno, hay excepciones de los delitos imprescriptibles, ese es otro tema, que es la excepción de la razonabilidad de persecución penal. Eso tan solo con relación a la primera circunstancia de tiempo que hemos tratado. Continuó, estamos hablando del lugar, continúa el lugar. Decíamos entonces que el lugar es la escena, es la circunscripción territorial geográfica en la cual se reconoce la escena del delito, es el lugar donde se realiza la conducta. A su vez tiene una relación directa con la competencia, con el ejercicio de competencia de la autoridad del operador de justicia, que es competente según el lugar donde se consume el delito. Y por último, el modo. A mi juicio, el modo es el más importante. Había dicho que el modo es una circunstancia que se la va reconociendo ahora sobre la base de antecedentes jurisprudenciales. La doctrina se ha limitado un poco, ha sido un tanto renuente a reconocer esta circunstancia. Pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es el más importante. ¿Por qué? Porque el modo alecciona aquello que tanto trata la teoría general del delito, la acción o la omisión, y si esa acción acompañada por elementos objetivos y subjetivos. Entonces el modo va a determinarme si esa conducta es activa o pasiva, lo que veíamos. Si esa conducta fue realizada mediante una acción del sujeto activo o es omisiva sujeto activo. A su vez, esa parte activa tiene relación con el supuesto de hecho prohibitivo y esa parte omitiva con el supuesto de hecho mandatorio, lo que habíamos explicado. Bien, esto en cuanto a la segunda explicación rápidamente me he permitido explicar los elementos del tipo penal. En un tercero y último bloque entraremos a analizar las clases de los tipos penales. Este sí es un tema que necesito yo explicarlo de una forma mucho más detallada. Desde mi punto de vista, es el más importante. Las clases de los tipos penales es un tema que va a servir mucho en la práctica a los operadores de justicia, en definitiva a los letrados, a todos aquellos que estamos involucrados en la administración de justicia, en el ejercicio de la administración de justicia, abogados en el libre ejercicio, operadores de justicia, fiscales, jueces, defensores públicos, etcétera, etcétera. Es un tema sumamente importante que lo estaré analizando y es el tema referente a las clases de los tipos penales.